Bueno, entonces a través de este medio les voy a explicar cómo se hace la cartilla de nuestra materia de estimulación adecuada. Es una cartilla que la vamos a trabajar en cada una de las lecciones. Entonces, la lección 1, la lección 2, la lección 3, la lección 4. Cada una de estas lecciones van a estar acompañadas de un adelanto del proyecto final de nuestra materia de estimulación adecuada. Ese proyecto final se llama Cartilla de Estimulación Adecuada. Entonces, voy a compartir con ustedes cada uno de estos adelantos o estos avances del proyecto para que sepamos qué es y cómo vamos a elaborar nuestra cartilla. En muchos de los aspectos que les voy a mostrar, tienen algo muy importante y es que la cartilla ya está diseñada con un orden específico. Es decir, que tiene una tabla de contenido que realmente debemos cumplir al 100% para poder dar finalización de toda nuestra cartilla, de todo nuestro libro. Empezaré por la primera parte. Entonces, debe tener una portada. Esa portada debe estar el nombre de la cartilla de estimulación adecuada. Ojalá le pongan un nombre bonito, un nombre especial, un nombre que a ustedes les guste. Debe estar el nombre de las integrantes del grupo. Debe estar el nombre de la asesora que les está indicando o que les está asesorando todo el proyecto de la cartilla de estimulación. Y en la parte de abajo, según modelo de portada, normas APA, debe estar el nombre del programa, el nombre de la materia y la fecha. Para la fecha vamos a colocar noviembre 30, ¿listo? Bueno, esa es la portada. Partiendo de la portada debe tener una introducción. En la introducción se debe especificar el por qué se hace una cartilla de estimulación adecuada, para qué se hace una cartilla de estimulación adecuada, cuáles son los pasos y procesos que se va a tener en cuenta para el desarrollo de toda la cartilla. De ahí que sea tan importante escuchar este video, porque aquí es donde le voy a indicar y les voy a explicar qué lleva la cartilla de estimulación adecuada. Y por último, dando una argumentación valiosa de la importancia de la estimulación adecuada en los niños. Bueno, luego pasamos a la justificación. En la justificación debemos argumentar de manera clara, concisa, argumentar con frases y con ideas concretas el por qué es importante estimular a los niños en los primeros 6 años de vida. Tengan en cuenta algo muy valioso y es el desarrollo de los procesos neuronales en los niños, el desarrollo de los factores neuropsicológicos que los niños alcanzan a afianzar a medida que va pasando sus primeros 6 añitos. Y lo más importante, el vínculo afectivo que logra obtener el niño con su madre o el niño con la maestra. Entonces, tengan en cuenta esos aspectos para la justificación de su proyecto. Está el objetivo y en el objetivo es importante tener presente que vamos a hacer un solo objetivo, que es un objetivo general, donde aquí lo más importante es recopilar información sobre el desarrollo humano infantil integral de la primera infancia desde el periodo de gestación hasta que cumple 6 años de vida, enfocando los procesos evolutivos, las características de crecimiento y desarrollo de los niños, y tercero, las diferentes actividades que se pueden hacer dependiendo la edad. ¿Listo? Ese es el enfoque del objetivo, o sea que lo que acabo de decirles, redáctenlo utilizando un verbo donde abarque todo lo que acabo de complementar. Bueno, en esta primera parte, como ustedes ven, está la portada, la tabla de contenido,
Entonces la tabla de contenido se las voy a ir mostrando a medida que voy explicando cada paso. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte de nuestra cartilla. Vamos a hablar de todo lo del periodo de gestación, las características de la madre, las características del bebé, todo lo que es el proceso embrionario, el proceso fetal y el parto y nacimiento. ¿Listo? Esa es la primera parte en donde abarcamos toda esta información que ustedes ven, incluyendo pues obviamente las características más importantes que son la estimulación intrauterina del bebé. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería la primera parte. Vamos a la segunda parte. Entonces, segunda parte de la cartilla. En esta segunda parte de la cartilla vamos a trabajar estimulación intrauterina, que es las actividades que están enfocadas para fortalecer ese bebé que viene o que va en nacimiento. Hay un cuadro de estimulación adecuada para las mamitas que están en gestación. ¿Qué tenemos que hacer acá? Poner una imagen. Vamos a ir colocando la imagen porque la cartilla ya se encuentra con las actividades. Y aquí en la parte final, ustedes agregarán en la parte final el estímulo y el recurso y la imagen. Entonces, aquí se les da otra serie de características. Ustedes agregarán acá el estímulo, la característica y la imagen. ¿Listo? Bueno. También vamos a hablar sobre el nacimiento. Entonces, cuando ya vemos que nuestro niño nació, entonces, ¿cómo vamos a recibir a ese bebé? Se supone que todos organizamos un cuarto, le compramos ropita, alistamos todos los implementos de aseo, de higiene del bebé, armamos un espacio a nuestro visitante que va a llegar de ahora en adelante, que es ese bebé tan hermoso que va a estar con nosotros. Entonces, es ese baby shower que debe tener, cuál es esa muda que debe recibir ese bebecito y todo lo concerniente al proceso de parto, las fases del parto, las complicaciones, si es parto natural, si es parto por cesárea. Listo. Entonces, con respecto a esto, hasta el momento llevamos la primera y la segunda parte. ¿Eso qué quiere decir? Que en la primera parte vamos a hablar exclusivamente del periodo de gestación. En la segunda parte vamos a hablar del proceso de cuidado de ese bebé con respecto a estimulación adecuada. También vamos a hablar sobre el baby shower que se le hacen a los bebés, ya sea en la familia o al interior del hogar o con los amigos y todo lo que concierne a esa ropita y esos elementos que deben tener el niño, ese espacio y ese ambiente que debe recibirse, en donde se debe recibir al ese pequeño. ¿Listo? Bueno, de ahí pasamos entonces permítame, vamos a la tercera parte. Entonces, acá, tercera parte de la cartilla. Entonces, la cartilla, cuando hablamos de la tercera parte, vamos a agarrar el capítulo 3 completo, cerrado, todo lo que es concerniente al capítulo 3, y al final vamos a dar una información importante sobre los reflejos. Entonces, capítulo 3 habla de un tema llamado puericultura. ¿Qué significa puericultura? Son los cuidados, la atención, la alimentación, el ejercicio que debe tener la madre para que se sienta amena, querida, aceptada dentro de la familia, para evitar los periodos de depresión postparto en la madre y sobre todo para que saber que si esta madre está contenta y feliz, pues va a cuidar de su pequeño. Recuerden ustedes que cuando una madre sufre de depresión postparto puede durar entre una semana, 2 semanas, 3 meses a 6 meses. Si pasados los 6 meses continúa con su depresión, ya debe hacerse una terapia psicológica porque puede afectar terriblemente al pequeño en su crecimiento, especialmente a nivel de equilibrio emocional y cognitivo. Entonces, de ahí que sea tan importante los cuidados
y la atención a la madre en esos primeros meses de vida de ese pequeño. Entonces está todo lo que les acabo de decir. Está también la información sobre el desarrollo del sistema nervioso central del bebé, los reflejos. Aquí en este cuadro que les estoy mostrando, solo debemos es leer, conocer sobre los reflejos y obviamente colocar una imagen que acompañe la información dependiendo del reflejo. Entonces, si es reflejo prensor, pues debe ser algo concerniente a la manito. Si es reflejo de moro, entonces debe ser un niño que esté asustado. Si es reflejo plantar, debe ser un niño que esté buscando cómo mover sus piecitos para caminar y así sucesivamente. Entonces, buscar una imagen que acompañe dependiendo de la información que aparece en cada uno de los reflejos. Todo se les va a dar en orden, organizado, de tal forma que el libro va quedando completo. Todo se hace en forma vertical, con los cuadros en forma vertical. Lo único que ustedes tienen que hacer es abrir los espacios y llenar si es el caso. Aquí tenemos la estimulación del neonato enfocado a los masajes, los beneficios, ya está la información, las condiciones para hacer los masajes y los tipos de ejercicios que se hacen con ese bebé. Y aquí aparece un cuadro sobre los diferentes estímulos que harías a nivel sensorial para fortalecer la percepción de los niños menores de 2 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué estímulo visual haría? ¿Cuál sería el recurso? Y una imagen. Estímulo táctil, un recurso y una imagen. Estímulo gustativo, estímulo olfativo, estímulo auditivo y vestibular. Todo esto, esta información, ustedes la vieron en una materia que se llama psicomotricidad, lección 1, cuando estaban en primer semestre. ¿Listo? Y entonces sería agarrar de ahí para sacar la información o buscar de tal forma que ustedes vayan sacando cada uno de esos contenidos e ir llenando. Cuando les digo que les doy todo en grosso modo, es que ustedes aquí tienen, por ejemplo, capítulo 3. El capítulo se llama puericultura, pero el 3.1 hay que desarrollarlo. Entonces está título, cuidados de la madre lactante. Y luego dice, ¿qué es el puerperio y cuáles son las etapas? Entonces ahí ustedes le van a dar clic, van a abrir y ahí escribirán. ¿Listo? Luego averiguan importancia de la lactancia materna para el bebé y la mamá. Entonces escriben las ventajas de la mami y las ventajas del bebé con respecto a lactancia materna. Y así sucesivamente. Cada espacio deben irlo desarrollando uno a uno. Perfecto. Vamos y pasamos a la cuarta parte de la cartilla. Entonces, aquí ustedes van a observar en la cuarta parte de la cartilla que van a desarrollar las características del niño maternal. Entonces, estas son características del desarrollo emocional del niño. Los niños cuando ya cumplen 1 año, año y 2 meses, empiezan a demostrar una serie de conductas, sentimientos y emociones que a veces a los padres los pone como a prueba. Entonces está la etapa del no, la etapa de la rebeldía, la etapa del hurto, la etapa cuando se controlan esfínteres, la etapa en que los niños empiezan a jugar con el amigo imaginario, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a averiguar sobre cada uno de esos aspectos y los vamos a ir llenando. Igualmente, como les decía. Entonces, por ejemplo, 4.3, etapa del amigo imaginario. Ese es el tema. Ustedes averiguan qué es lo que nos están pidiendo, dice de qué se trata el amigo imaginario y cuáles son los consejos o pautas a tratar. Consultan sobre eso, abren y escriben la información dentro de los mismos espacios que les voy a dar en cada una de las lecciones, para que no se me salgan de la tabla de contenido de la cartilla de estimulación. ¿Listo? Esta cartilla de estimulación es bastante larga, pero no es complicada. En el 4.6 dice etapa de la iniciación del lenguaje y ya está totalmente desarrollada. Es un ejemplo de toda la información que ustedes pueden colocar. En el momento en que esté explicando los temas, pues ya les daré la información pertinente, la consulta,
que vayamos a ver sobre esos temas específicos. Y aquí al final hablamos de las pautas de crianza enfocada a un libro que ustedes leyeron que se llama Errores en la crianza de los niños. Entonces hay un ensayo enfocado a ese libro. Se coloca el ensayo para que también lo lean y recordemos sobre lo que aparecía en esa lectura. ¿Listo? Toda esta información que ustedes observan acá tienen su cita textual. Aquí dice de dónde se sacó esa información. Y en la parte de bibliografía estará presente, pues, obviamente, de el libro, la página o el video de donde se obtiene esta información que está acompañada en su cartilla. Y para terminar, está la quinta parte de la cartilla. Entonces, en la quinta parte de la cartilla también está direccionada de la misma manera. Pues, capítulo por capítulo, con su numeración correcta, con la información. Esta parte del capítulo 6 abarca todo lo que es estimulación adecuada. Esto es obtenido del módulo de estimulación adecuada. De ahí lo sacamos. Entonces está algunos ejemplos sobre algunas características y actividades que se hacen para niños en las diferentes áreas que vamos a trabajar en estimulación o aprestamiento para niños de 3 a 6 años. Entonces vamos a trabajar el área motriz, el área del lenguaje, el área cognoscitiva y el área emocional o afectiva. Entonces está el área motriz, lenguaje, cognoscitiva y emocional, afectiva, social, etc. ¿Listo? Siempre esas 4 áreas. Social, cognitivo, motriz y lenguaje. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Y al final van a encontrar, esto está ahí todo lleno porque obviamente se sacó del módulo, no es nada novedoso, simplemente se fueron extrayendo los cuadros y se colocaron ahí. En el capítulo 6 de nuestra cartilla, que ya es finalizando, dice consejos. Punto 7, consejos. Dice 7.1, consejos para ser mejores padres. Entonces, lo mismo. Ahí desarrollan, escriben la información pertinente a lo que vayan a trabajar y consejos para ser mejores profesores con estos nenes y escriben los consejos que van a trabajar. En una hoja aparte iría la bibliografía. Y esta bibliografía les puse modelo exacto de cómo se hace. Bibliografía, libros que utilicé para armarles su cartilla y el modelo en que se debe colocar la referencia bibliográfica. Entonces, ahí les doy otro link, otra viñeta para que ustedes sigan registrando los libros que utilicen. También utilicé cibergrafía, es decir, páginas o videos en YouTube que saqué para poder colocar los cuadros de reflejos, los cuadros de estimulación, para poder sacar la información sobre cada uno de los temas que aparecen ahí. Entonces también lo saqué de acá, esas páginas de Google, en donde se coloca correctamente la cibergrafía y tienen que aprender cómo se hace una cibergrafía, ¿listo? Entonces debe ir el nombre de la persona o del blog, el tema que trabajaron, quién lo escribió, en qué año y en qué página está disponible. ¿Listo? Eso es lo que aparece en nuestra cartilla de estimulación. Espero que este video les quede clarito, porque pues es un video general, pero a medida que vayamos viendo cada uno de los capítulos, se irán desarrollando ya la información teórica. Un anexo. ¿Qué vamos a colocar en los anexos? Los anexos van a ser las fotos, los videos de todas esas actividades que ustedes están haciendo con la cartilla de estimulación. Se les dio hace más de un mes una cartilla donde ustedes sacaron fotocopia y ya están trabajándola con los niños. Entonces me imagino que le van a sacar fotos de las guías, fotos al niño, videitos pequeños haciendo las actividades y toda esa información y toda esa actividad práctica, porque lo que vamos a hacer es una cartilla teórica,
pero también una cartilla práctica. La cartilla práctica es los anexos. Entonces ahí van a colocar los videitos, las fotos, las imágenes que ustedes consideren importantes para que acompañen su cartilla. ¿Listo? Y no es más, entonces hasta ahí. Espero que haya quedado claro. Y bueno, buen día para todas.